están ustedes? Muy bien. Nosotros bien porque nos va a tocar primero estar juntos, aunque sea, y con Susana a distancia, porque cada quien tiene su cuadrito. Y más con un placer de estar con ustedes en su programa Debate Fiscal. Hoy vamos a tratar un tema, por demás, para mí se me hizo muy interesante cuando lo leí, aunque no lo comprendí totalmente, pero para eso pues nos lo va a explicar después nuestro amigo Carlos Burgoa. Pero primero vamos a saludar a Carlos, que es el que dice Pancho, que es al que se le ocurrió esto, y además hay una sorpresa con relación a esto de lo que vamos a platicar. Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, pues como tú dices, contentos, primero por saber que seguimos por acá, sin mayores contratiempos, después de tanto de noticias, de contagios y todo, parece que va bajando un poco, y pues contento de estar aquí. Bien. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy buenos días. Bien, afortunadamente, pues todos los viernes, todas las semanas tienen viernes, afortunadamente, y pues todos los viernes toca el programa, en este caso, Debate Fiscal. Y ahora vamos a tomar un riesgo de tema, ¿te parece bien? Es un riesgo, sí, es un riesgo, pero... Y vamos a hacer una presunción de riesgos para el día de hoy. Bueno, perfecto. Pues es lo que vamos a estar tocando. Perfecto. Muy buen día a todos. Y no podría faltar, por favor, mi querido amigo, el de los fenicios. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mi querido maestro. Vamos a estar hablando del libro de Carlos, este libro que se llama Presunciones y Ficciones Fiscales. Hijo, no, legales, ni siquiera fiscales. Y pues, Carlos, no la tienes fácil, ¿eh? No tienes que explicar qué pex con esto, porque yo veo como que sí los abogados sí atizan otro tipo de hierba, ¿eh? No está fácil. Bueno, fíjense que para mi punto de vista, muy personal, por supuesto, de este tema, no soy abogado, ni pretendo ser. Yo pienso que al escribir este libro y leerlo, ficción, presunción y presunción legales, que nada tiene que ver con las fiscales, sin embargo, es un inicio, de ahí nace todo, por supuesto. Yo considero que esta parte de la legalidad y la presunción y la ficción viene realmente desde que el ser humano empezó a vivir en conjunto, a vivir ya no como nómada, independiente, sino en grupo. Entonces tuvieron que establecer ciertas reglas de convivencia dependiendo de las características y dependiendo de los momentos. ¿Por qué? Por eso existen varias situaciones legales en todos los países. Aquí, al momento de que se empiezan a reunir las personas, empieza a haber una serie de reglas de convivencia, y qué se respeta y qué no se respeta, y cuál es la jerarquía que es tan importante en esto. Y al momento de ir creciendo, pues obviamente empiezan a salir quiénes son los que se van a encargar de cada uno de esos momentos de la convivencia, como sería en este caso quién va a hacer la elección de quién me va a representar si crece mucho, o la creación de normas y quién las va a aplicar. Posteriormente viene lo que sería la ficción, porque siempre va a haber personas, ya tanto los dirigentes o quien nos dirige o los que legislan, van a venir con las ficciones y presunciones para llegar a lo que ellos pretenden o se pretende. Y todo desde el punto de vista legal, por eso se llama legal. Yo sé que a lo mejor fumé demasiado, mi querido amigo Carlos, con relación a esto, pero por lo menos es lo que yo comprendí. ¿Cuál sería la diferencia de lo que yo comprendí al momento de tú hacer este libro? Bueno, yo veo, si quieren gustan, antes de comentarlo, y aprovechando a todos los que nos ven, este es el libro, y yo quisiera obsequiar 3. Yo los quisiera Súbelo un poquito más, Carlos. Ok, es que no sé si se vaya a difuminar por el fondo. No, sí, ahí está. Ahí está. Ficciones y presunciones legales. Del doctor Carlos Burgoa Toledo, de editorial Burgoa Editores.
Así es, ¿les parece que regalemos 3 y que alguien nos ayude haciendo una pregunta para que quien la conteste nos regale su correo y contactarle y pues ponernos de acuerdo para entregarla? ¿Vale? ¿Quién gusta hacer la pregunta para que pues el público vaya tomando calor en el asunto? Sí, yo podría decirles, oigan, a ver, díganme cuántas veces aparece la palabra presunción en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que hasta por ahí te la vas llevando. No, tenemos que entender un poco más el tema y sobre todo, amigos contadores, los abogados seguramente esto lo manejan en su día a día, pero para nosotros los contadores sí realmente nos meten en un tema, ¿eh? Yo nomás se los sumo, se los resto, se los multiplico, pero tanto así como para entrarle ya a detalles más de doctrina, no me es sencillo. O sea, yo creo que la pregunta debiera ponerla el abogado. Que no sea para abogados, o sea, que sea más general. Sí. Yo creo que podría ser sencillo, y combinándolo con lo que comenta Javier, que la gente nos conteste y nos diga 3 presunciones que ubique en cualquiera de las leyes fiscales, porque pues es algo muy común, ¿no? Les voy a dar un ejemplo y ya no se vale que esa nos la digan, ¿les parece? Un ejemplo es las operaciones inexistentes del 69B, tan socorrida y tan afectando a todos los contribuyentes. Esa es una presunción. Si no hay activos, si no hay personal, si no tiene infraestructura ni capacidad material o no está localizado, imagínense cuántas cosas pueden pasar. Y para este año, si factura con para otro que tiene sus sellos restringidos o bloqueados, se presume inexistente. Entonces, ¿qué les parece que nos digan? Yo, las 3 que veo, ya nos ponen el artículo o el nombre y ya con eso le hacemos, ¿no? Okay. ¿Y qué les parece también, o sería de ficción? También. Porque pues la ficción es también, la autoridad también se cree cosas ficticias como que ya pasaron y no han pasado, como que les da por inventar cosas, ¿no, Carlos? Sí, de hecho, ahorita comentaba a Jesús algo que me sorprendió un poquito porque es más de interpretación. Dijo, ¿qué pasa si crece mucho y quién me representa? Entonces yo no entendí muy bien a qué se refería. Pero bueno, vamos a poner un poco más sencillo. No, por supuesto, porque es que dentro de la parte legal... Carlos, son ilusiones vanas. No. Son ficciones. No, lo que pasa es que al momento de llegar a la legalidad y al momento de llegar a que necesariamente al estar reunido una serie de personas y que empiezan a reglamentar su convivencia, al momento de crecer demasiado, pues tenemos que nombrar a alguien que nos represente ante alguien superior y que va por jerarquía. A eso me refería. O sea, ya ahorita nosotros, si nosotros estamos aquí los 4, pues nosotros podemos poner las reglas, ¿de acuerdo? Pero si ya somos demasiados, pues por eso están las cámaras, por eso están... y podemos estar, en este caso, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria o las cámaras legislativas que nos van a representar con relación a todo esto. A eso me refería. Y que de alguna forma ellos son los que son los hacedores realmente, la parte legal que quiere cobrar, obviamente para hacer una estructura lógica y coherente, y ellos quieren de alguna forma obtener los ingresos y lo hacen a través obviamente de poner ficciones y presunciones que muchas de ellas son correctas porque el ser humano tiene su mente tan volátil que de repente también hace cosas que la autoridad no puede controlar, ¿no? A eso me refiero. Y sí fumé también en la mañana, por supuesto. Okay. Y, perdón, ahí en esta parte, digo, el programa de hoy se llama Riesgos de las Presunciones Fiscales 2022. Y aparentemente podrían decir que nos hace favor de acompañarnos. ¿Qué tiene que ver con lo que sería, y lo pondré de vuelta, el libro de Carlos, que sería Ficciones y Presunciones Legales? De alguna forma están estrechamente relacionadas. Creo que en este caso el libro de Carlos, como está escrito,
termina exactamente, cierra con broche de oro, hablando de presunciones y de lo que son las ficciones, y nos da un recorrido en diferentes aspectos. Entonces, el llegar a esta parte, este capítulo, lo relacionamos con lo que es nuestro tema. Entonces, de alguna forma, para quien es contador, para quien está trabajando, creo que es muy importante entender de qué estamos hablando, porque posiblemente, yo no sé en particular, no sé cómo lo consideren ustedes, hablar de ficciones y presunciones como que se toman como sinónimos, como si fueran lo mismo exacto en la parte fiscal, y de alguna forma algo que tiene la autoridad y tiene la tendencia es que de alguna forma está trabajando con bastantes presunciones y también en la parte que corresponde a lo que sería revisiones fiscales. Y hablar de presunciones, tendríamos muy claro, bueno, voy a dejarlo hasta aquí para efecto de lo que sería la pregunta que hiciste, Carlos, pero en particular, si hablamos de presunciones y ficciones, en lo que estás tú aquí en tu libro, que me parece, bueno, sí debo de decir que es técnico, vas llevando la lectura, me parece, o la redacción de una forma general a la particular, y nos vas llevando despacio con algunos ejemplos precisos, y el lenguaje que vamos cada vez utilizando se va volviendo más particular, más técnico para cerrar a la parte que tenemos, y ya que entras a la parte de la reforma fiscal, como que lo ves mucho más claro y nítido en este sentido. ¿Es correcta la percepción que tengo o cómo lo ves tú en este sentido, Carlos? No, de hecho sí es propiamente así. Agradezco el comentario que haces. Lo que sucede es que las presunciones las vemos pasar como que muy de largo. En la práctica acá también como abogacía pues lo vemos que es algo común. El inconveniente que yo he notado es que en la práctica no, las autoridades y pues, también obvio algunos particulares como que no le pescan bien el sentido de las presunciones. Voy a poner un ejemplo. He escuchado más de una vez asesores, contribuyentes, que en el tema de operaciones inexistentes dicen, es que no convenzo al SAT, y es que le insisto y no convenzo al SAT por más que le digo. Muchas veces esto llega incluso hasta juicios de nulidad y a veces hasta amparo, y cuando uno lee las sentencias, bueno, con debido respeto, como siempre lo digo, pero tampoco los juzgados le saben. Entonces, esta es la distinción principal. Las ficciones no están condicionadas. El ejemplo que yo manejo en el libro es la acumulación de ingresos con la simple emisión del CFDI. Así como en las películas, la ciencia ficción, lo mismo es aquí. Es decir, no hay necesidad de que sea cierto, pero por políticas de la administración en turno, pues se pone para agilizar el fin que buscan, es decir, para cobrar impuestos. Personas morales del régimen general así lo viven. El tema más grave es que las presunciones, esa es la que a todos nos gusta. Nos presumen ingresos, nos presumen incluso a veces algún coeficiente, que es un tema que hoy en día salió para 2022, más los gasolineros que están recibiendo esto, hablábamos de dividendos, muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué nunca le pegan a la autoridad o por qué nunca la convencen? Porque como que no entendemos o se nos olvida cuál es la esencia de las presunciones. Todas las leyes secundarias, por eso es que son más fáciles de entender que las constitucionales o la Constitución, están condicionadas. Si sucede esto, entonces pasa lo otro. Entonces, si ganamos ingresos, pagamos impuestos. Diría un niño, y si no, pues no. Y todos de broma diríamos, ay, qué lógico. Es que esa es la esencia de las normas después de la Constitución, que son lógicas. La Constitución tiene un efecto de valores y ahí es donde entra el test de proporcionalidad y otros temas así más locos, ¿no? Me quedo en lo que estamos hablando. Las platicaba yo ahorita de las inexistencias de operaciones, que dice el 69B. Son 5 supuestos. Originalmente, si no hay activos, si no hay personal, si no hay infraestructura, si no hay capacidad material o si no está localizado, cualquiera de esos 5 son los que me dan la pauta para poder presumir que es inexistente esa operación. Pero el SAT se sale de esos 5 y en la práctica me ha tocado ver y dice, es que aunque me traes una y otra cosa, yo veo que no me muestras el cómo, cuándo y dónde se dice. Pues sí, pero el cómo y cuándo, eso ya no es tema de presunción. La ley solo marca 5. Ojo, presunciones con autoridades. Hay presunciones entre particulares y ahí sí los supuestos no los pone la ley.
Entonces, cuando alguien dice es que no le pego a la autoridad, es que no hemos entendido la presunción. Si no es solo por esos 5, no se puede hacer la presunción. Y todo el mundo se va inmediatamente a defender el contenido de la presunción. Supuestos y contenidos, esa es la diferencia. Entonces, hay que estar bien atentos de cuáles son los supuestos. Daré otro ejemplo. Perdón, antes del otro ejemplo, Carlos. Aquí tenemos la palabra presunción y presumir. O sea, debiera yo entender o me debiera quedar claro que yo presumo y estoy haciendo algo que es una presunción. Sí estás de acuerdo con el término. O sea, cuando dice el código, por ejemplo, se presumirá, está haciendo una presunción. Como que está dando la pauta que ya sea de manera dicha abierta para todos, que todos lo sepan, o la autoridad a veces dice, la autoridad presumirá. Es que es particular, ¿no? Pues El presumir es particular de quien dice que va a hacer las cosas. Yo me estoy presumiendo, yo presumo que soy fulano de tal y etcétera, etcétera, ¿no? Con mis características que yo creo. Ahora falta que los demás lo crean, ¿no? Exacto, yo siempre pongo 2 ejemplos, pero bueno, voy a utilizar otro. Dice el 59 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, y esto se los platico a todos los que nos ven porque es bien importante. Dice, cuando haya depósitos en cuentas bancarias que no correspondan a los registros de contabilidad, se presumirán ingresos. Me detengo porque me interesan los supuestos, que son 2. Primero, que haya depósitos en cuentas bancarias. Perdón, el artículo 19 del Código Civil dice que debemos estar a la letra de la ley. Si el depósito no es en banco, parece que no hay motivo de presunción. ¿A qué me refiero? Puedo tener depósito en cooperativas de ahorro y préstamo, y las cooperativas no son bancos. La ley yo no la escribí. Primer supuesto, que estén depósitos en cuentas bancarias. Y segundo, que no correspondan a los registros de contabilidad. Hago énfasis en este. La contabilidad se integra por 2 elementos, registro y el documento que le da soporte al registro. Si yo tengo un préstamo, pues el soporte es el contrato. Si yo tengo un aumento de capital, el soporte documental es el acta. Pero aquí te lo pusieron bien sencillo. Depósitos en cuentas bancarias que no estén en los registros, que no coincidan. ¿A qué se refiere que no coincidan? Que no coincidan en la fecha, que no coincidan en el monto. Pero ¿cuántas veces las autoridades dicen, ese monto que tienes en la cuenta bancaria, dime para qué lo usaste? Oye, que fue un préstamo, a ver, viene el contrato. No es cierto, ese contrato es de fácil realización, dicen en auditoría, como que lo hiciste ayer en la noche. Y de ahí se sigue la historia y uno dice, espérame, no vámonos tan lejos. Los 2 supuestos son que el registro no sea congruente con el depósito. Es decir, compara estado de cuenta con la cuenta, con el estado, con la balanza, de contabilidad. Y ya eso es todo. Solo si no corresponde, si no hay una correspondencia, puedes presumir. A mí me ha pasado en la práctica que se le hizo préstamo por parte de socios para un nuevo proyecto que tenían. Y decían, a ver, que me diga ese nuevo proyecto, en dónde lo hicieron público, a dónde lo llevaron, en qué mercado se conoció. Y eso a ti qué te importa, ¿no? Por ponerlo fácil. O sea, yo creo que en contabilidad sí corresponde. Y así como eso nos seguimos con todas las presunciones. Es el objeto, ¿no, Carlos? Si te sales del objeto, pues ya se va uno de los elementos de la relación tributaria y automáticamente ya no estamos en el supuesto que pide la autoridad, ¿no? Se los voy a poner incluso más técnico, como me lo dijeron en esa auditoría. Fueron depósitos que algunas personas hicieron en efectivo porque trajeron el dinero de otro país. Esa es la historia que me cuentan. Y decían, es que pasados los 600,000, recordemos por ley del ISR, hay que dar el aviso. Y en aquella ocasión se le pasó al contribuyente. Entonces la respuesta fue, si no da el aviso, que lo multen, es una multa de forma. Pero eso no lleva directamente a la presunción. O sea, son 2 cosas distintas. Si la ley dijera, la falta de aviso por aumentos de capital, entonces, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? O la falta de aviso por préstamos superiores a los 600,000 van a dar lugar, ¿no? Pero no lo dice así. Entonces ahí es donde pasa una situación muy evidente. Si se sospecha, pues cámbiate la ley, ¿no? Pero no la tergiverses, acomodarla como más a ti te parece. Y así le seguimos con operaciones inexistentes
Y el más grave que sirve para este año, 42B del Código Fiscal. Las autoridades pueden presumir simulación de actos, ojo, con base en la intención de las partes. A ver, aquí sí me la ponen más todavía difícil para la autoridad. Me la ponen más dura, dirían. Así es. Ya ves cómo es Pancho. Es que el artículo 1851 del Código Civil dice que los contratos se van a interpretar a su literalidad y cuando esto no sea posible por la vaguedad de palabras, se va a la intención de las partes. Entonces la pregunta es, ¿pueden usar efectos presuntivos? ¿Cuál? Y que a la par sea concordante con la intención de las partes. Y sigue siendo, y es que yo creo que tú lo que querías hacer era esto, espérame tantito. No es verdad. Cuando se empezaba a hablar de la presunción, recordarán ustedes que en lo que es en la donación, en la fracción segunda, nos decía que la presunción de esa donación no era enajenación. Cuando yo le donaba a mi mamá, por ejemplo, y mi mamá a mi hermano, me dice a mí, se me hace que lo que tú querías era venderle a tu hermano. Espérame tantito, yo no quería venderle a mi hermano. Yo se lo regalé a mi mamá. Bueno, y si lo dona mi mamá, o si va en la sucesión testamentaria, ya que la transmisión en forma gratuita es en vida o después de la vida, entonces también podría decir que fue para que cuando se muriera fuera a nombre de mi hermano, ¿no? ¿Sí me explico? O el usufructo de esas acciones, ¿no? En el caso que fueran acciones. Entonces, de ahí yo les ponía ese ejemplo. ¿Y qué pasa si yo le dono a mi mamá le dona a mi papá le dona a mi hermano? Entonces ya me salgo de la presunción. Cuando en realidad, a lo mejor, no, lo que tú querías realmente es vendérselo a tu hermano, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, ese ejemplo yo recuerdo que lo ponía muchísimo hace muchos años con relación a esta fracción del artículo 93. Y fíjate que hay otro, que lo pongo, sé que me anticipa muchas de las respuestas que nos manden, pero me gustaba ese ejemplo que siempre usó Jesús por años, porque ahí se combinan presunciones con ficciones, que es el de la discrepancia fiscal. Dice que cuando una persona en un año de calendario tenga más, ojo, erogaciones, no deducciones, más erogaciones que ingresos, se presume que hay discrepancia fiscal. Esa es la presunción, pero avanzamos en el artículo y dice, para mí son erogaciones estas, todo lo que recibes en cuentas bancarias. Y uno dice, a ver, espérame tantito, pues si lo estoy recibiendo no lo estoy erogando. Sí, pero para mí esa es la ficción. Entonces, con ficciones me presumes, no, pues mejor ya mátame, ¿no? O sea, esos son los abusos que las autoridades pueden cometer después de los abusos hechos por contribuyentes, pero al no escribirse bien la ley, y si alguien no le pesca, pues en auditorías se pierde. Claro, y es que nos tratan de agarrar tanto con ese juego de palabras que se están diciendo ahorita, que de verdad no llegan a nada. O sea, en realidad desde el punto de vista legal, pues es fácil de desvirtuarlas con relación, dime de qué estás hablando. Si tú me estás presumiendo, sí o no o qué me estás presumiendo, es lo que tú crees. ¿Cómo te demuestro que no es? Pues te digo que no es porque aquí hay un contrato que no es. Porque si decía es que si se lo das, si se lo donas era para vendérselo a tu hermano, no, aquí está el contrato que era para mi mamá y aquí hay otro contrato que es para mi hermano. Aquí está el contrato. Esa era otra de las cosas que se decían, ¿no? Y en este caso, Carlos, en lo que estamos comentando de la simulación de actos que está vigente a partir de este año, en el 42B, ¿cuál es el riesgo que tú le des en este sentido? Porque también aquí va a jugar el otro que tendríamos, que es todo lo que es razón de negocios, que se adiciona también a lo que es el código, algunos cambios y también a la ley del impuesto sobre la renta, y te genera circunstancias de este tipo, hablando, por ejemplo, de créditos respaldados, la parte de
cuando hay reestructura corporativa, costo fiscal de acciones, que puedas hacer el traspaso de las acciones a valor de costo fiscal mediante la autorización y cuestiones de este tipo. Pero en particular, el que estás comentando ahorita creo que es muy importante la simulación, porque entiendo estaríamos hablando cuando el contribuyente tiene visita domiciliaria, 1, 2, cuando tiene revisión electrónica, o cuando tiene, si no mal recuerdo, estamos hablando de revisión de gabinete, aplicaría lo que estamos comentando. Serían esos supuestos porque es específicamente lo que hace mención el artículo 50. En particular, nada más para complementar la parte que estás hablando de presunción, porque nuestro tema es presunciones y el riesgo, y relacionando con lo que tú estás viendo, ¿cuál sería el riesgo que tú le ves en este momento y cuál sería la recomendación en este sentido? Bueno, la primera cuestión de riesgo es que en términos generales las presunciones, las autoridades las utilizan como un ábrete sésamo. Entonces, así como los particulares para todo querían argumentar derechos humanos, para todo son presunciones a la autoridad. Y entonces en esas presunciones es como, y ya que le dices, pues sí, ya está por ley. Así lo conciben autoridades, yo lo he visto en la práctica. El riesgo es que se vayan a determinar infinidad de adeudos que a lo mejor no corresponden a las verdaderas facultades que les implica el 42B. Platicábamos en algún programa. Yo no veo, porque ya también lo escuché en otros foros en los que me han invitado a participar, que el 42B tenga relación exacta con operaciones inexistentes. La simulación surge hasta que pasa una auditoría, terminada la auditoría, no dentro de la auditoría, lo dice el último párrafo del 69B. Pero así como lo confundía un ponente con el que yo tuve el gusto de participar, lo confunde él, pues lo van a confundir las autoridades y van a hacer y proliferar infinidad de situaciones a pagar porque no van. Vamos a dar ese exacto. Si dicen que no debió pagarse porque es inexistente, ya está montado sobre una idea que no va. Ahora, la inexistencia es general para que no sea deducible ni acreditable en el que percibió los comprobantes, pero el que los emitió, pues entonces tampoco debía ser existente y por lo tanto acumuló algo que no correspondía en ISR. Quiere decir que el Estado se está enriqueciendo de forma ilegítima por dinero que no debía percibir. Pues por eso es que rápido llega a sus metas el SAT. Y a todos les dice que es inexistente. Y si ahora se va a colgar del 42, pues nada, tiene que ver una cosa con otra. O sea, es un error, como le decimos, agavillado, ¿no? Encadenado de uno y otro y otro. Y ese para acabar rápido, ¿no? Pero hay otra presunción, si quieres, mientras lo platicamos, la de responsabilidad solidaria por adquisiciones de negociaciones. Ese sí dices, agárrate, porque viene con miedo. Pero ese es el problema, que cuando se usan malas presunciones, se va dando en cadena, y claro, pues el único que paga es el contribuyente, ¿no? Vamos, que pague estoy de acuerdo, pero de manera justa y legal, no así como me la entendí yo. Ok, perdón, Carlos, tenemos que irnos a corte. Regresando, habrá que ver algunas de estas presunciones que mencionaste, dejarlas un poco más marcadas. Yo quisiera comentar también la presunción de compras no registradas que se convierten en ingreso acumulable o de ingresos a nuestras cuentas que no son ingreso, pero que tienen que informarse y si no ya valimos gorro. Y bueno, ahí son presunciones muy importantes. Vámonos a corte y regresamos. Pues regresamos de nuestro corte y bueno, pues seguimos obviamente platicando y nos seguimos pensando pues, claramente como contadores. Seguimos presumiendo, mi querido maestro. No, pues yo presumo de no saber nada de esto, ¿no? O imaginarme otras cosas como lo que leí al principio del libro de Carlos, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de algunas presunciones, como estaba diciendo Francisco, ¿no? Sí, habías mencionado dos, Carlos, que a mí también esas me tienen harto preocupado. Bueno, una de ellas, que es algo muy común y que creo que hoy en día todo el mundo la ocupa, bueno, ya desde hace tiempo atrás, es la fracción cuarta del artículo 26 del Código Fiscal. Chéquenle porque salen dos. La primera referencia es que toda adquisición de negocios o de negociaciones pues es motivo de responsabilidad solidaria. Es lógico, si yo compro las acciones o por efecto de que alguien emitió obligaciones y como no me las pagan, me hago de lo que corresponde en la empresa,
pues ahí es más que directo que yo soy responsable solidario porque heredo el pasado de la empresa. Pero la que le sumaron en 2022 es, la palabra clave que usan es identidad. Si hay identidad en el domicilio, si hay identidad en el representante legal, en los administradores, en las personas que trabajan y que están en el IMSS, es decir, si yo soy una empresa que mi representante es igualito que el de la que está al lado, se presume responsabilidad solidaria por adquisición. Y les platico la historia para que estén bien atentos. Y a algún contribuyente le determinaron millones de pesos y ese contribuyente vende los bienes a la empresa de al lado, que también es del grupo, pues se la van a presumir como que es responsable solidario. Si tenemos los mismos empleados por aquellos esquemas agresivos de outsourcing que existieron años atrás, o si yo tengo los mismos reciclos que me dan servicios que el que le está a la empresa, también es responsabilidad solidaria. Esa nadie la vio venir, como en el béisbol. Pero les voy a poner el tema más complicado de esta del 26. Toda presunción es salvo prueba en contrario cuando es a cargo del particular. Si es a cargo de las autoridades, no hay prueba en contrario porque las autoridades no tienen derechos. Ejemplo, la negativa ficta, pues no se puede hacer salvo prueba en contrario. Pasaron los 3 meses y se acabó. Regresamos a este tema. Si yo tengo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No soy yo el responsable y etcétera, lo que omite el Código Fiscal es darme el procedimiento para poderla desvirtuar. Yo no la leí y no existe en el 26. Es decir, a una empresa le determinan que tiene una deuda fuerte. Y si comparte el domicilio, que es otra parte de identidad, con la cual le hacen responsable solidario por adquisición de mercancía, le van a embargar y la única manera que tiene de defenderse es ya embargado. Lo malo es que no es antes, ya embargado. Ni las operaciones inexistentes son de inmediato, es primero hay un procedimiento 69B y luego me dicen si convenció o no. Lo mismo, presumen ingresos por cuentas bancarias. Primero me dan la oportunidad y después sale el resultado. Aquí no, aquí van a embargar y ya después que se defienda, ya embargado, ya embargado. Entonces esta yo creo que nadie la vio al inicio del año porque va a pegar bastante fuerte. Entonces, fíjate qué penoso es acabarnos de dar cuenta en dónde estamos parados. Más bien en dónde estamos sentados, mi querido maestro. Bueno, no, yo todavía estoy de pie. Te cedo el lugar y si ya estás ahí, pues ahí quédate. Entonces, en dónde estamos parados o de pie ante la autoridad, porque estamos en una gran indefensión, porque si estamos hablando de que más del 98% de los contribuyentes son pymes, no tienen la capacidad de pago de honorarios de abogados, ¿sí?, que tengan la capacidad de estudiar y la capacidad de defender a los contribuyentes, que obviamente no es algo que no es un inventario que tenga un costo, ¿sí me explico?, para poderlo vender, si no es un intangible. Pero no hay forma de poderse defender por lo que estás diciendo, es muy desesperante, ¿no? Bueno, la defensa es, pero ya hasta que estás afectado, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Promover un recurso de revocación con la fracción segunda del 117, creo que es el inciso C, terceros, porque aunque somos personas jurídicas con patrimonio distinto, nos van a ser únicos para el efecto de la responsabilidad. Digo, también tengamos un poco en cuenta el punto de vista del SAT. Oye, es un grupo de empresas, están paseando los muebles, están pasando ahí los bienes, pues alguien me lo tiene que pagar, ¿no? Está bien, digo, se apoya esa idea, pero lo que no se apoya es que lo hagan a la mala. Es decir, pues para mí ya que también es responsable solidario, espérame tantito, ¿no? ¿Qué tal si nada más se rentó un espacio para que alguien pueda llegar a estar? Ese es el punto que tendría que investigar la autoridad antes de hacer lo propio. Pero como ya no va a investigar porque ya se va a presumir, cuidado. Y a todos aquellos que no pasa nada, que el REP se llame cubre, que pues a ver si es cierto, porque si hay identidad de personas inscritas en el IMSS, si hay identidad de domicilio, si hay identidad en los bienes, ojo, identidad de proveedores, esa es otra que dicen los incisos del 26, fracción cuarta, me venden a mí y también le venden a Jesús.
piensan que Jesús y yo somos compadres de la misma empresa, del mismo grupo, y por eso es que o a él o a mí lo hacen responsable solidario de lo que él o yo haga. O sea, así que abusado, ¿eh? Si también te vende Jesús, la misma persona que a mí me vende, tienes que pagar mis impuestos el día de mañana que yo no pague. Sí, y fíjate, el artículo 90, que habla de parte relacionada y que ahora ya le quitan en los precios de transferencia a los extranjeros, y cuando en la parte latina somos realmente familias y entes muéganos, en donde yo voy con mi hijo, con mi prima, para que me venda más barato algún producto, o con ciertas consideraciones o con ciertos plazos diferentes, pues ahora resulta que no lo puedo hacer. ¿Sí me explico? O dejo de ser reciclo si soy parte relacionada. Y luego me remite a la ley aduanera, que en la última fracción habla de familiares. Y yo quisiera saber qué es familia. Lo que viven en mi casa, todos los que viven en mi casa es mi familia, sean del mismo apellido o no, ¿no? Ese tipo de cosas legales que golpean, ¿no? Esa duele, y la verdad es que quien no lo haya visto debe estar bien atentos. Hay otras presunciones más débiles, ¿no? Como la presunción de residencia mexicana en tanto se tenga la nacionalidad mexicana. Pero yo creo que esa pues no duele tanto, porque cualquiera que esté tributando para un fisco pues puede obtener rápidamente la constancia y no es problema. Además por la relación por donde está tu negocio, ¿no? Realmente. Déjenme. Sí. De donde te encuentres, que ya vamos ahí más allá del domicilio, ¿no? Sino donde se realizan las operaciones, ¿no? Entonces sí está complicado, en el caso del artículo 8 y 9 del Código, con relación al título quinto del impuesto sobre la renta, que habla de los 183 días, que también antes hablaba de los 183 días, sino que ahora habla nada más en el momento y en el acto, que aparte no es tan malo en el caso del Código, ¿no? Bien, ¿ibas a comentar algo de la nacionalidad, Carlos? No, es que exacto, es para personas físicas, nada más hay que estemos atentos por los tratados internacionales. Me lo pienso en un sentido. Si yo, por ejemplo, radico ahora en España, tiene mucho que ver por aquello de quién me va a tributar, pero recuerden que también hay tratados para seguridad social, y con España sí hay uno, pero no los hay en todos. Entonces es bien importante este tema si es que llegamos un poco más al fondo que nos pueda dañar. Pero bueno, creo que ese tema no está tan complejo como el otro. Déjenme les comento una presunción que con una rolita pudiéramos decir, le va a doler. Ah, verdad, esa es buena para viernes. El artículo 60 del Código Fiscal de la Federación nos habla de compras no registradas en contabilidad. A ver, va de nuevo. Yo hice compras y no las registré en contabilidad, y dice el 60 de Código. Revisas cuáles son las compras que no registraste, le aplicas el coeficiente de utilidad que tienes, ¿verdad? El factor, le incrementas la utilidad que hubieras tenido, y la suma de la compra más la utilidad que debiste haber obtenido se considera un ingreso. O sea, se presumirá que los bienes adquiridos no fueron que no fueron registrados, fueron enajenados. Esa es la presunción, y no es lo que se presume, y la presunción es que se tiene que acumular este ingreso. Aquí les digo que les va a doler por esto. A ver, debo de checar todos mis pedimentos de importación para ver que todos estén registrados. De lo contrario, podría caer en una compra no registrada. Debo revisar que todos los FDIs que me expidieron a mí estén registrados en contabilidad. Y algo que todavía les va a doler más, los que todavía se hacen y no están subiendo su contabilidad al buzón tributario, pudiera decir el fisco, así ya muy gandalla, decir, oye, pues no registraste en contabilidad porque ya revisé y no has subido tu contabilidad. Quiere decir que, por tanto, pues no registraste las compras. O sea, sería algo ya muy hostil, pues, pero eventualmente la razón ahí estaría. Entonces tendríamos que checar que todas las compras sí se encuentren registradas en contabilidad. Fíjate que hablando de las presunciones del Código Fiscal de la Federación, que es del artículo 55 al 62,
Tú tocaste uno, pero donde están todas las presunciones que se pueden demostrar, que es el péndulo entre el artículo 90, en el artículo 90 es que te voy a demostrar, y el artículo del ISR, y el otro es el artículo 59, que es un péndulo, a donde te hace una relación de conceptos que se van a considerar que son demostrables, como hablas de la contabilidad, cuando hablas de préstamos, ¿sí me explico? Es que a mí, mi gerente pagó como no estaba, pagó ese material. Yo tengo que registrar lo que se lo debo al gerente y él tiene que registrar que es un pago por cuenta de terceros. O sea, hay una serie de situaciones que se tienen que cumplir para evitar esto. Yo a mis clientes nuevos les digo, al estarles dando el contrato, les hago adjunto, les pongo la relación que está en el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, para que estén conscientes en dónde se encuentran ellos, porque el que más holga con relación al cumplimiento, y nos preocupamos nosotros, y luego dicen que nosotros somos los culpables, es todos y cada uno de los conceptos que están en el artículo 59. Los que nos puede salvar es que si nos determinan en forma presuntiva, no es lo que la autoridad dice, es lo que dice el artículo 58, que es los que determinan utilidad fiscal. El problema es para las personas físicas de los demás capítulos, menos del capítulo 2, que ahí no determinan utilidad fiscal. Entonces está el artículo 59, es como te lo demuestra, con de estos depósitos, de tal fecha, de tal banco, que son las cartas de invitación, que eso lo empezamos a platicar hace muchos años, Carlos y yo, en algún instituto donde él veía la parte, yo veía esta parte fiscal y él veía la parte legal, que era las cartas de invitación. Entonces, sí es importante que se pongan muy listos todos los causantes, contribuyentes, contadores, salvo la mejor opinión obviamente de Carlos, que es el que conoce la parte legal, que se pongan muy listos en el cumplimiento de este artículo 59, ¿no? Es que fíjate que lo que comenta Javier me parece muy oportuno, porque dice que si hay una omisión en los registros, se presume y pues ya te fue mal. Pero si registras y resulta que no es deducible y beneficia al socio, también ya te fue mal. O sea, y las dos son presunciones. Entonces me recuerda un candidato que en alguna ocasión lo grabaron diciéndolo, si es así que vaya mal, y si no, también nos va mal. No, pues total, siempre nos va mal. Entonces, ese es el punto que el asesor, creo, hoy en día se debe exigir para sí mismo, desde luego, y para una sana práctica, y para sus clientes. O sea, no solo son los papeles, no solo es lo que esté, sino ir un poco más allá por lo que se pueda presumir. Y ahí es donde empieza pues, a combinarse con temas como el due diligence o el compliance, y, o sea, no basta con lo que dice la ley, sino hay que anticiparse antes. Ese es el plus de todo asesor, saberse anticipar a los problemas que pudiera llegar por presunciones como las que estamos hablando. Y fíjate, podemos hablar, como dice ahorita, uniendo esto que dijo Pancho y estás diciendo tú, que se presume dividendo. Fíjate, se presume dividendo, y la pregunta es, al presumirse dividendo, también vamos a hacer la retención del 10% del dividendo, del segundo párrafo del artículo 140. Entonces dices, yo no he recibido nada, aparte voy a pagar dinero de algo que no ha habido modificación. Pero hay tema, porque si lo combinas ese 140 que estamos hablando con el 6 del código, la cosa va así. O sea, la erogación no deducible que benefició a un socio se va a considerar dividendo. Oye, la retención del 10 con la pena, el 6 del código dice que quien deba retener se hace responsable cuando no lo hizo en su momento. O sea, sale más dinero de la empresa y bueno, pues no sabemos si le benefició o no. Y ese es el problema de una presunción que se va como en dominó. Y ahí si lo unes con el 26, aquí retengas o no retengas, solidario o no solidario, en el artículo 6, quinto párrafo, es el que te marca que lo tiene que pagar, ¿sí?
y se niegan, se niegan a pagarlo. Yo tengo ahorita el caso del Prodecon, ya llevo más de 2 años peleando, que de uno que hizo una retención de una liquidación de un trabajador y no la enteró, y entonces como no la enteró, al contribuyente no le están regresando el dinero, ya que la autoridad tiene que irle a cobrar al que debió de haber retenido, ¿no? Entonces lo juega siempre para su molino, pues, la autoridad. Así es. Muy bien, mi querido maestro. Vamos por últimos comentarios, si son tan amables. Pues usted, que es el que empieza a decir que ya se acabó este relajo. Muchas gracias. Este tema de las presunciones, ya se habrán dado cuenta, que es como un mundo paralelo al fiscal, ¿no? O sea, hay un mundo fiscal donde tenemos acumulable, deducible, registros, declaraciones, y otro de las presunciones, que son muchísimas. Una que no me quisiera ir sin comentar es la parte de las personas físicas de presunciones por discrepancia fiscal. Y aquí me dicen, oye, se presumirá que hay ingresos cuando pues gastas más de lo que declaras, ¿no? Ese sería un punto. Y se presumirá, quiere decir que puedes aportar pruebas en contra, ¿no? Para eliminar esa presunción. Pero hay un tema donde nos dicen, oye, si recibes préstamos o si recibes donativos y estos no los informas en tu declaración anual, no es que te vayan a causar impuestos, simplemente te metes y lo pones ahí como datos informativos. Recibí un donativo, una herencia, etcétera, y la registro específicamente como un dato informativo, o recibí préstamos e incluyo este dato dentro de mi declaración anual de personas físicas. Ya con eso me estoy evitando caer en el supuesto. En este caso ya no estamos en código, estamos en renta, estamos en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nos podría llevar a tener un ingreso presunto, se presume un ingreso por no haberlo declarado. Entonces, oye, ¿cómo me puedo defender de eso si ya me habían dicho? O sea, si no lo declaras, ya casi que te quedaste en estado de indefensión. Habrá que revisar que hayamos estado declarando estos datos. En muchos casos, yo con mis clientes he hecho que presenten declaraciones complementarias, sobre todo si hay algún dato relevante en los últimos ejercicios, si no lo hicieron. Sí vale la pena revisar esa presunción. Soy Javier Martínez y me encuentran en TaxDay México en redes sociales o en taxday.com.mx. Sergio. Bien, gracias. Pues el tema es interesante. Hablar de presunciones, riesgos, es una tendencia que tiene la autoridad. La opinión, no sé si estén de acuerdo, a lo menos lo que he logrado observar es que realmente es un tema que se menciona, pero no se conoce y no se maneja, o se da por entendido que lo estás tú, tienes la parte técnica para poderla desglosar y poder decidir qué está pasando. Creo que adolecemos completamente en ese sentido, en términos generales. Hablando, sé que hay quien tiene la especialidad y lo manejará muy bien, pero yo estoy hablando por la generalidad, lo menos en mi experiencia en este caso. De ahí que, en particular, te felicito, Carlos, el libro que escribiste de ficciones y presunciones legales, creo que viene a llenar ese hueco que existe. Hay que leerlo. He de aclarar, es un libro técnico, por supuesto. No es, si requieres meterle tiempo, si no manejas el lenguaje, es interesante, pero tendrás la certeza que al concluir la lectura tendrás el conocimiento para poder discernir, y ya te metes creo que ya te vas directo con la ley de renta, te vas con código y te vas a facilitar mucho la vida y vas a salir de muchos errores que por no conocer estarías cayendo en este sentido. Esa sería mi conclusión, y reitero la felicitación. Si la lectura haces un recorrido, cierras con esta parte, es un lenguaje técnico, como todo es árido, pero eso no le quita los ejemplos que pusiste para explicar, lo cual va dando una
claridad a lo que estás tú escribiendo en este sentido. Bien, la parte fiscal que tenemos nosotros, tenemos para el próximo año, o este año más bien dicho, conceptos de los que empezamos a manejar. Creo que algunos de lo que sería razón de negocios, el que estabas comentando de la simulación de actos, estamos hablando, por supuesto, entre partes relacionadas, y pues esto sería mi comentario final. Habría que detenernos y reiterar, no todo es reciclo, no todo es FDI, hay temas que son importantes y que en ratos le dedicamos poco tiempo en este sentido, y creo que este es uno de ellos. Bien, pues a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias por su atención. Gracias. Adelante. Perdón, nada más. Fíjate, Carlos, o Sergio, que yo en lo que con lo que leí, de hecho ya llevo un buen cacho del libro, no me pareció tan técnico. Y ya que no me parezca técnico a mí, pues a nadie le va a parecer técnico. Sí creo que se hizo un esfuerzo porque quedara entendible, pero bueno, es un poco mi idea. Perdón, Carlos, no me has dicho dónde podemos adquirirlo. Eso valdrá la pena que lo tengamos muy claro, y también aquí en redes sociales con nosotros en los programas, y ustedes mandan su correo para que les mandemos información donde pueden comprar el libro. Con gusto los remitiremos a donde se deba comprar esta publicación. ¿En dónde lo podemos conseguir, Carlos? Claro que sí, bueno, pues es en la página de la editorial, es Burgoa Editores. Ustedes lo pueden encontrar www.burgoa-medioeditores.mx, y lo hacemos llegar a cualquier lado de la República sin costo, el envío es sin costo. Sin costo de envío. Sin costo de envío, sí, y ahí ustedes pueden checar pues también todo el fondo editorial que ya tenemos, del cual estoy muy contento de que pues nos han participado amigos como en este caso Javier, Jesús, Sergio, nos han ayudado también en los libros de Reforma, y pues ahí lo pueden ustedes encontrar, ¿no? Que es propiamente el de ficciones y presunciones legales. Y bueno, pues el tema, aprovechando pues ya que tengo la palabra para hacer cierre, un amigo mío decía que el diablo se esconde en los rincones, y este no es el ejemplo más que evidente en donde, por cuestiones, como bien decía Sergio, si bien el reciclo es de importancia y así otros temas, los puntos, las letras chiquitas del contrato son las presunciones. Entonces, pues nada más es estar atentos, porque las presunciones son en todas las ramas del derecho. Por ejemplo, artículo 21 de la ley laboral, se presume la relación laboral, y esto le encanta al IMSS. Entonces hay que ubicar cuáles son los supuestos y el contenido de la presunción para que con base en eso pues se vaya haciendo un tanto más completo. Y bueno, pues yo me encuentro con mi nombre como Burgoa Toledo y Asociados, Burgoa Editores, y pues espero les guste el libro, Ficciones y Presunciones Legales, a reserva de saber los que se lo llevaron los 3 de obsequio de hoy. Bien, bueno, pues como ven ustedes, la importancia que tiene que nosotros podamos asesorar a nuestros clientes con relación a esto, y que ellos quieran también hacerlo, porque nosotros podemos tener mucho conocimiento y estudio. Claro, para mí se me hizo una lectura apasionante, aunque vi desde los orígenes hasta después llegar a lo que es estos dos temas, que son tan complicados y que son demasiado subjetivos para la autoridad, pero que si el contribuyente, en este caso el empresario, pone debida atención, va a tener la posibilidad de tener más medios de defensa que los puedan haber. Aquí están ya, estuvo con nosotros Marcela Garduño, Enrique Mendoza, Marcela AG con la contestación, ya te llegarán, Ana Luisa Torres, Ocitri, y principalmente yo quiero felicitarnos los que hemos tenido tantos años de estar en IMEFI, el 11º aniversario del inicio de este sueño, porque fue un sueño. Yo considero que IMEFI TV fue si no el origen, una de las principales empresas en que creyó en esta parte del
el poder traspasar o trasladar el conocimiento a través de estos medios. Yo me felicito a mí porque yo debo de ser de los primeros que estuvimos aquí con Pancho y con otros amigos y con la mayoría de las personas que están aquí. Pero más agradezco también a todos y cada uno de ustedes, que muchos han estado desde mucho tiempo con nosotros. Y agradecemos también a Jessica Rueda Rentería, que es la directora de IMEFI TV, a Francisco Javier Martínez Ibáñez, mi querido amigo, que son los iniciadores de esto, los que creyeron en esto y siguen creyendo y apostando. A Luis Valiente de producción, que ha estado durante todos estos años, igual a la gerente de mercadotecnia Nelly Bastida. Ahora junto con mi querido amigo Luis Valiente, está Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios. Una felicitación a IMEFI TV, una felicitación a ustedes y una felicitación a quien hace posible que esto llegue a nuestros hogares. Su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, que es socio director de Milla y Arufe Asociados, con correo milla@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes no sin antes agradecerles esto que podemos, los 11 años son porque ustedes nos han ayudado a estar 11 años. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.